Amigos de la lectura, amigos del baloncesto retro, hoy os traigo una joya de nuestra hemeroteca, el Basketball Yearbook para la temporada 83-84 de la revista NBA Today. Una revista que es la primera vez que tenemos por aquí y como veis en estas portadas de otros ejemplares, la verdad es que parece que tiene o tenía bastante buena pinta. Y no puedo dejar sin mencionar este anuncio de Camel Lights con un señor, un explorador al más puro estilo de la Cuadra Salcedo, fumando, eso sí, cuidándose porque fumaba cigarrillos lights. Continuamos y en una revista que vais a ver tiene un toque muy oficial. El primero en escribir unas líneas es el entonces comisionado Larry O'Brien. Y como vemos, no todo el mérito fue posteriormente de David Stern, sino que O'Brien ya había hecho cosas importantes, había firmado importantes contratos televisivos, publicitarios, estaba iniciando la expansión de la liga a otros países y posteriormente a Stern, con la llegada de Michael Jordan, ya le vino todo rodado. A continuación tenemos un pequeño artículo de opinión que habla de una nueva era en la NBA, una nueva era marcada por esa llegada de Ralph Sampson y por unos Sixers que parecían un equipo pujante y aspirante a ganar más títulos. Y como vemos aquí tenemos a Moses Malone como ganador del MVP de la final y como veis también se había llevado un Pontiac de regalo. Proseguimos con un análisis de los 76ers que se veían como candidatos a romper la maldición de las 2 victorias consecutivas en la NBA. Tenemos un equipo muy poderoso que no solo tenía a Malone y al Dr. J, sino que también tenía muchos buenos jugadores de reparto como Maurice Cheeks o Andrew Toney, entre otros. Y una vez visto el mejor equipo, la mejor franquicia, vamos a ver a los mejores jugadores de aquel entonces. Los jugadores que se consideraban mejores en la NBA antes del inicio de la 83-84. Comenzamos con Moses Malone, al que vemos aquí, intentando anotar ante Paul Mokeski. Y fijaos, la única debilidad, el único punto débil del que nos hablan de Moses Malone es que era un jugador de manos muy pequeñas. Algo que realmente desconocía y me ha llamado la atención. El siguiente jugador destacado es Kareem Abdul-Jabbar, considerado como mejor pívot de la historia y como segundo mejor pívot en aquel entonces por detrás de Moses Malone. La máquina anotadora en aquel entonces era George Gervin, The Iceman, el mejor alero pequeño, el Dr. J, y tanto a Larry Bird como a Magic Johnson los mencionaban como los mejores all-around players, es decir, los jugadores que se podía decir que podían jugar en cualquier posición. A Larry Bird lo ponían como el mejor alero all-around y a Magic Johnson como el mejor base all-around. Finalmente tenemos 2 jugadores más. El mejor ala pivot puro era Buck Williams. En ese momento todavía no habían llegado los ala pivots, digamos, más recordados en épocas posteriores. Y el mejor base puro, podríamos decir, y base defensivo, era el campeón con los Sixers, Maurice Cheeks. Continuamos con un artículo dedicado a Ralph Sampson, al que vemos aquí emparejado con Steve Stepanovic, 2 jugadores de los que vamos a hablar muy pronto en el canal, van a ser protagonistas de diferente manera en Retrobasket Spain. Y al hablar de Sampson nos hablan de un jugador al que consideraban que simplemente era cuestión de tiempo que llegase a ser el pívot dominante de la competición al nivel de Will Chamberlain o Kareem Abdul-Jabbar. Sin embargo, resulta curioso, hay que tener en cuenta que aún no había llegado Akeem Olajuwon, que Sampson parecía que estaba más cómodo o prefería jugar de 4, más de cara al aro que no de espaldas al aro, a pesar de su estatura y a pesar del tiempo en el que estábamos. Y una vez terminado este artículo de Ralph Sampson, al que veis aquí rodeado de la florinata de North Carolina, vemos ya el anticipo, la portadilla de la NBA Preview.
una previsión de la siguiente temporada en orden alfabético y con la curiosidad que no ha pasado en otras revistas que hemos visto anteriormente, de que el comentario de cada equipo está hecho por el propio entrenador de la franquicia. En primer lugar tenemos a los Atlanta Hawks con el debutante Mike Fratello en un equipo que era una combinación de veteranos y noveles con jugadores veteranos como Tree Rollins o Eddie Johnson y jóvenes pujantes como Dominique Wilkins. Y a ellos se iban a sumar rookies como Randy Whitman, Glenn Rivers y, como veis, también andaba por ahí John Pinone. A continuación tenemos a los Boston Celtics, en los que también debutaba en el puesto de entrenador Casey Jones, un hombre que sustituía a un Bill Fitch con el que los jugadores, especialmente por ejemplo gente como Robert Parrish, no se llevaban nada bien. De la mano de Jones llega a un equipo ya cohesionado, una pieza clave en los siguientes años como Dennis Johnson, y entre los rookies el único que podemos destacar y que tuvo trayectoria, como podéis ver, es Greg Kite. A continuación, los Chicago Bulls, en el último año de la etapa pre-Jordan, veis aquí a Reggie Theus anotando una bandeja frente a los Nets. Y de nuevo tenemos a un entrenador que comenzaba su tarea en el equipo como Kevin Lagery. Lo que escribe Kevin Lagery me llama mucho la atención, es como muy todo en primera persona y como poniéndose por encima de los jugadores, algo un poco, me resultó un poco extraño. Y es curioso que precisamente chocase con la estrella del equipo, con Reggie Theus, y forzase su salida a mitad de temporada. Y si echáis un ojo al roster de los Bulls, lo cierto es que no tiene desperdicio, porque encontramos por ahí, aparte de clasicazos como a Dave Corzine o Reggie Theus, que ya lo hemos mencionado, tenemos a Wallace Bryant, a Orlando Bullrich y otro de nuestros fetiches en el canal, a Larry Spriggs. En cuanto a los Cavaliers, tenían dos estrellas principales, Walt B. Free y Cliff Robinson, jugadores caracterizados sobre todo por su capacidad ofensiva pero no defensiva, e incorporaban como rookie a un muy prometedor Roy Hinson, cuya carrera después no podríamos decir de más a menos, tuvo varios años buenos y después cayó estrepitosamente, sobre todo por problemas físicos. Proseguimos con unos Mavericks entrenados por Dick Motta, un equipo muy joven. Estamos ante su tercer año en la NBA y un equipo con poca estatura. Como podéis ver, los dos jugadores más altos en este equipo eran Kurt Ninfius y Pat Cummings. A pesar de ello, fue un equipo que hizo historia y que por primera vez se clasificó para los playoffs de la NBA. Proseguimos con los Nuggets, que gracias a la llegada un par de años antes de Doug Moe, se había convertido en un equipo muy ofensivo, muy atractivo y con más éxito en el balance victorias-derrotas. A pesar de esa pinta de tío bruto, por así decirlo, es de los artículos sobre su propio equipo que más me gustan. Pone todo el protagonismo en los jugadores, habla muy bien de ellos, aunque sin exagerar las alabanzas, hablando de lo bueno y de lo malo que podían tener y comentando los aspectos que debían mejorar para que, de ese mismo modo, la franquicia mejorara. Entre los rookies destaca, a mi entender, la figura de David Russell, procedente de St. John's, y que creo que por su estilo de juego podría haber cuajado en los Nuggets. Un jugador más dado a lo ofensivo que lo defensivo y que podría jugar en esas posiciones de 3-4, que creo que podría haber sido un buen recambio para Calvin Natt, que llegó antes de que comenzase esta temporada a cambio de Kiki Van de Wijk. Proseguimos con los Pistons, que, según decía Chuck Daly, tenían como núcleo a esa tripleta de All-Stars, Kelly Tripucka, Isaiah Thomas y Billy Laimbeer.
pero que aún eran un equipo en busca de su identidad. De hecho, Chuck Daly habla de aprovechar el juego rápido, el contraataque y de mejorar una aún no sólida defensa. Y todo eso y mucho más es a lo que aspiraba un Chuck Daly que volvía, tras varios años, al puesto de entrenador jefe de un equipo y, como todos sabemos, lo hizo con un éxito histórico. En cuanto a los Golden State Warriors, hay poco que comentar. Hablamos de un equipo con alguna que otra individualidad, como Sleepy Floyd, Joe Barry Carroll o Larry Smith, pero que a nivel colectivo dejaba mucho que desear y lo siguió haciendo en temporadas posteriores. En cuanto a los Rockets, hablamos de un equipo totalmente en construcción. La llegada en esta temporada de Ralph Sampson y Rodney McRae no iba a evitar que Houston siguiese siendo carne de los últimos puestos de la Midwest Division. Bill Fitch parece que estaba todavía con la cabeza más en Boston que en Houston y no empezó con buen pie, no dio con la tecla. Y podemos ver que en el roster aparece Calvin Murphy, aunque finalmente no jugó en esa temporada, sino que ya se retiró. También tenemos a Elvin Hayes, que estaba ya dando los últimos coletazos de su carrera. Y por ejemplo, también vemos por ahí a Joe Bryant, que tampoco llegó a formar parte de esa plantilla en la temporada 83-84. En cuanto a los Pacers, Jack McKinney, que ya llevaba 4 años en el cargo, hablaba de un equipo joven que tenía que ir formándose, era la manera de intentar que lo mantuviesen en el equipo y básicamente lo basaban todo en cómo fuese el rendimiento del rookie Steve Stepanovic. Como veis en el roster hay pocos jugadores realmente conocidos, podemos destacar a Clark Kellogg en la foto, a Herb Williams, aparece por ahí Brad Branson, aunque el entrenador ni lo menciona. Y finalmente, al igual que otros jugadores que estuvieron en ACB que estamos mencionando, ni siquiera llegó a formar parte del equipo a principio de temporada. Y como era de suponer, Indiana pasó otro año en las catacumbas de la clasificación a la espera de que llegasen los Chuck Person, Bert Fleming y Reggie Miller, que fueron engrandeciendo al equipo poco a poco. Nuestro siguiente destino es Kansas City y tenemos a una gran paradoja dentro de todos los equipos de los que vamos a hablar. Hablamos de un equipo con un gran entrenador como Cotton Fitzsimmons y que venía de un récord de 45-37 que sin embargo no les sirvió, cosa realmente extraña, para llegar a los playoffs. Curiosamente, en la temporada que vino justo después de este artículo que tenemos delante, Kansas se quedó por debajo de las 40 victorias, pero sí llegó a playoffs, entre otras cosas gracias a la llegada de Reggie Theus a cambio de un Steve Johnson al que vemos en la foto y que se marchó a los Chicago Bulls. En cuanto a Los Ángeles Lakers, estamos justo en la época de transición entre lo que podríamos decir los primeros Lakers de los 80 y los segundos Lakers de los 80. Aquí todavía tenemos a Norm Nixon en plantilla y Magic Johnson en la estrella, pero por supuesto aún a la sombra de Kareem Abdul-Jabbar, y jugadores como James Worthy son mencionados por Pat Riley como alternativas desde el banquillo. Es decir, aún no se había formado ese segundo quinteto recordado de los Lakers con Magic Johnson, Worthy, Jabbar y unos Byron Scott o AC Green que aún faltaba años para que llegasen. Curiosamente, a pesar de esa imagen de tío con un gran ego que tenía Pat Riley, es de los entrenadores que menos, yo diría que nada, habla de sí mismo y tan solo habla de los jugadores en este balance de lo que había sido la temporada 82-83 y de lo que esperaba que fuese la 83-84. En cuanto a Don Nelson y los Milwaukee Bucks, vemos a un hombre que está hablando más de las dificultades que iban a tener, de cómo
iban a enfrentarse a la temporada o si iban a ser capaces de enfrentarse a ella algunos veteranos como Bob Lanier o Dave Cowens. También se preguntaba qué rendimiento iba a poder sacar de jugadores como Randy Brewer o de un recién llegado Tiny Archibald. Y de ahí pasa a hablar de los importantes jugadores de banquillo que tenían, como Paul Mokeski o Paul Pressey, para terminar hablando de las estrellas del equipo, Marquis Johnson o Sidney Moncrief, y terminar con un mensaje optimista de que los Sixers no eran invencibles y que Milwaukee podía aspirar a un puesto o bien en final de conferencia o incluso en final de NBA. Pasamos a unos Nets entrenados por Stan Olbeck y hablamos de un equipo que en la primera mitad de los 80 eran un habitual de los playoffs. Probablemente muchos de nosotros nos hemos quedado más con la imagen de los Nets de segunda mitad de los 80, equipo deslavazado que no llegaba a playoffs, que ocupaba las últimas plazas de la clasificación, pero aquí todavía hablamos de un equipo que, sin ser un equipo que llegase a últimas rondas de playoffs, siempre jugaba una primera o segunda ronda en aquel entonces. Y de hecho, a segunda ronda llegó este equipo que tenemos aquí, con jugadores como Buck Williams y Otis Berson, que cuajaron grandes temporadas, Darryl Dawkins, que directamente tuvo los mejores números de su carrera, y un Michael Ray Richardson, que de no haberse perdido parte de la regular season probablemente habría contribuido a que New Jersey hubiese acabado con mejor récord, que hubiese tenido un mejor puesto de cara a playoffs y quién sabe si hubiesen llegado incluso hasta final de conferencia. A continuación tenemos a los Knicks de Hubie Brown, unos Knicks horribles en primera mitad de los 80, pero que en esta temporada que estaba por venir tuvieron sanos tanto a Bill Cartwright como a Bernard King, y eso les permitió, al igual que los antes mencionados Nets, llegar a segunda ronda de playoffs. Y la verdad es que es bastante meritorio que llegasen a segunda ronda, porque si veis el roster, aparte de Bernard King y Bill Cartwright, había muy poco que destacar. En favor de Hubie Brown hay que decir que era un entrenador que era capaz con equipos de poco nivel conseguir llegar a playoffs, y ya lo había hecho anteriormente, por ejemplo, a principios de los 80 con los Atlanta Hawks. En cuanto a los Sixers, su entrenador Billy Cunningham era optimista, pensaba en un repeat. Desafortunadamente, ya sabéis, el físico de Moses Malone en esa temporada dio algún que otro problema y eso condicionó al equipo. Y por cierto, en esta miradita que le voy echando a los rosters, fijaos entre los rookies como tenemos por ahí a Leo Rautins, Claude Riley y Cedale Thread, que fue un número altísimo del draft, como ya mencionaremos dentro de poco en un vídeo. En cuanto a los Suns de John McLeod, volvemos a tener una gran paradoja. Venimos de un equipo que venía de un récord de más de 50 victorias, pero que no lo había hecho especialmente bien en playoffs, y pasamos a este equipo del que estamos hablando, que conseguiría llegar a final de conferencia frente a los Lakers. Y no es de extrañar, porque con Walter Davis, grandísimo escolta de North Carolina, con Larry Nance, un alero que aportaba a ambos lados de la cancha, con Maurice Lucas, un hombre interior curtido en 1000 batallas, Phoenix tenía poca competencia en el oeste, aparte de la de los Lakers. En cuanto a los Portland Trail Blazers, hablamos de un equipo que siempre se las apañaba para llegar a playoffs, y me gusta mucho el comentario de Jack Ramsey. Habla de todas las ventajas que tenía el equipo como conjunto, de sus puntos fuertes, también de los puntos débiles. Se nota que era un hombre muy experto. Y en el roster podéis ver a gente conocidos ACB como Linton Towns, que finalmente no llegó a formar parte de este roster, o otros dos jugadores que sí lo hicieron, como Audie Norris y Jeff Lamb.
Y entre los rookies vemos a Clyde Drexler, que fue a fuego lento haciéndose una estrella en el equipo y también anda por ahí, aunque tampoco llegó a jugar con Blazers, jugó con otras franquicias. Vemos a ese gigante amable Granville Waiters. En cuanto a los Spurs, con nuevo entrenador Maurice Mahone, que no llegó a finalizar la temporada, hablamos de un equipo que estaba a punto de comenzar su cuesta abajo, una cuesta abajo que duraría hasta la llegada de David Robinson, y probablemente la principal explicación a la caída de rendimiento en esta temporada y quedar fuera de playoffs se debió a que Artis Gilmore rindió algo por debajo de lo habitual y aparte se perdió unos 18 encuentros. De lo contrario, creo que San Antonio al menos se habría quedado más cerca de playoffs. En cuanto a los San Diego Clippers, como ya sabéis, estaban condenados a ser uno de los últimos equipos de la clasificación. Bill Walton jugaba muy ocasionalmente y había ahí jugadores destacables como Terry Cummings, pero en conjunto no había nada especialmente llamativo. Y aparte, veis entre los rookies a Byron Scott, que fue enviado a los Lakers a cambio de Norm Nixon, iniciándose así ese segundo ciclo del que hablamos de los Lakers, y Nixon en los Clippers, tras 1 o 2 años más o menos destacables, ya sabéis, sufrió una grave lesión que prácticamente lo retiró. En cuanto a los Sonics de Lenny Wilkens, otro equipo en cuesta abajo, tuvieron un año, la verdad, que no estuvo mal, con Tom Chambers, Gus Williams y Jack Sigma como tripleta de jugadores importantes y al menos consiguieron llegar a playoffs. Y como veis por ahí andaba David Thompson, que iba a jugar su última temporada en NBA, ni siquiera temporada, algo menos de 20 partidos, antes de retirarse, antes de cumplir los 30 años. En cuanto a los Utah Jazz de Frank Layden, en primer lugar me gusta mucho cómo estructura su texto y cómo habla de cada jugador, de lo importante que eran, de qué aportaba cada uno. Mark Eaton, tapones, rebotes, defensa, Ben Pocket, lucha. Teníamos por ahí a Adrian Dantley con su capacidad ofensiva, etcétera, etcétera. Y dentro de una Midwest sin equipos especialmente poderosos, Utah iba a terminar en primer lugar con 45 victorias y Adrian Dantley se iba a ir nada más y nada menos que a los 30 puntos por partido. John Drew, que aparece en la foto de la izquierda, era otro jugador importante al que personalmente no conozco, sé poco de él y por tanto me gustaría incluirlo en algún episodio de Grandes Desconocidos en el futuro. Y también anda por ahí como rookie Thurl Bailey, que sería un jugador muy importante en los siguientes años. Y para terminar con las entonces 23 franquicias, aquí tenemos a los Washington Bullets, equipo muy duro con esos Beef Brothers, Rick Mahorn y Jeff Ruland. Y volviendo a las paradojas, estamos ante un equipo que iba a terminar esta temporada de la que hablamos con 35 victorias, pero esas 35 victorias les iban a servir para ser octavos en playoffs, aunque después evidentemente caer frente a los Celtics. Y más allá de poner en valor en este caso a los jugadores con los que contaba el equipo, quiero poner en valor a Jin Shu. En mis análisis recientes de esta época de la NBA, me da la sensación de que fue un buen entrenador para los Bullets y mucho mejor que los que vinieron a continuación. Creo que los dos siguientes entrenadores, Kevin Lagery, que este año estaba en los Bulls y lo hizo bastante mal, y Wes Unseld, que no mantenía buenas relaciones con algunos de los componentes de sus equipos, fueron muy perjudiciales para los Bullets y contribuyeron a que el equipo tuviera, creo yo, una mala imagen más allá de las victorias, derrotas que consiguiesen. Y volviendo a lo que es el roster, entre los rookies vemos a Jeff Malone, que iba a ser un jugador muy importante en la historia de los Bullets en los siguientes años. Y también en la foto de la derecha vemos a Tom McMillan,
no sonará, pero los que estéis viendo el vídeo simplemente os adelanto que protagonizará un episodio de Grandes Desconocidos en la tercera temporada. Secreto entre vosotros y yo, que se desvelará quizás, yo creo que para finales de septiembre, principios de octubre. Dejamos la NBA y pasamos al análisis del futuro equipo olímpico para Los Ángeles 84, para los que faltaba un año aproximadamente, y empezamos hablando de Bobby Knight. Aquí tenéis un artículo muy interesante que describe muy bien su fuerte personalidad, os recomiendo que lo leáis, y lo que más me llama la atención es que menciona su gran amistad con Antonio Díaz Miguel. Para proseguir con ese análisis olímpico, tenemos aquí a los candidatos, 10 principales candidatos al equipo olímpico. Por supuesto, empiezan hablando de Michael Jordan, del cual no destacaban su aspecto anotador, sino su aspecto decisorio al final de los partidos con ese encuentro, esa canasta que le dio la victoria a North Carolina en la Final Four, y hablaban de él como un jugador muy completo, que podía aportar a ambos lados de la cancha, cosa que sí fue realidad posteriormente, pero todavía el apartado anotador en North Carolina estaba algo contenido. Vemos ahí a otros que fueron componentes del equipo, como Patrick Ewing, Waymon Tisdale, Sam Perkins. Ponían en la quiniela a Sam Bowie, aunque creo que Bobby Knight acertadamente pensaría: me puedo traer a este chaval y con la intensidad de mis entrenamientos me lo puedo cargar definitivamente y se va a quedar sin llegar a la NBA. Y quiero mencionar a dos jugadores más. Por un lado tenemos a Charles Barkley, al que llaman Charles Bradley, pero es Charles Barkley si leéis la información. Veis que es él. Y a Keith Lee, un jugador del que hablan muchísimo en esta revista como gran jugador prometedor, jugador en los 2'8 aproximadamente, y que parecía que iba a ser un pivote estelar, pero finalmente yo no recuerdo nada sobre él, creo que quedó en nada, y por tanto también voy a hacer un eternas promesas o un grandes desconocidos sobre él, a ver qué pasó con su carrera y con su vida. Y lo mismo haremos con Chris Washburn, que es incluido aquí entre los mejores jugadores de instituto, de hecho como el mejor, en una lista que incluye entre otros a Danny Manning y John Williams. Y poco más vamos a comentar de una revista que podéis ver completa, sin mis comentarios, en formato musical, y simplemente después de ver esta foto de Jim Valvano, que se acababa de proclamar campeón de la NCAA, y los equipos candidatos a hacerlo en la siguiente temporada, vamos a ver a los que eran considerados mejores 10 jugadores de universidad en aquel momento. Por supuesto, aparte de los candidatos antes mencionados al equipo olímpico, tenemos por aquí a Akin Olajuwon. Increíble la gran progresión en tan pocos años. De nuevo a Keith Lee, lo cual me incita más aún a hablar de él. A Devin Durant, fijaos, he hablado de él hace poco con la coña con su nombre y hice un pequeño vídeo sobre él, y aquí lo tenemos, era un top 10 entre los jugadores universitarios. Y aparte aparecen mencionados clasicazos como Michael Cage, Leon Wood o Xavier McDaniel. Y con esto terminamos esta revista, que espero que os haya gustado. Pronto veremos muchas más, junto con otros contenidos que van a aparecer en el canal durante el mes de septiembre, que espero que sean, como siempre, de vuestro agrado.